Bien, vamos a seguir con Stuart como autor, pero ya cambiamos al libro de cálculo, ¿sale? Ya vamos a salir del precálculo, que fue lo que estuvimos haciendo anteriormente, que era toda la introducción a las herramientas necesarias para desarrollar esto, y vamos a entrar a la parte de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con lo que vimos la última clase, que era un poquito de funciones. Aquí nos explica un poquito o nos platica un poco de las funciones y nos muestra algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Todo esto en principio ya se puede resolver con lo que estuvimos platicando la clase pasada. De aquí les voy a estar algunos ejemplos de cómo está relacionado dominio con contradominio. Y a mí me interesaría enfocarme en los temas que vienen aquí, ¿de acuerdo? Em, Me gustaría centrarme en estas estructuras, ¿saben? Y tienen que ver con lo siguiente. A ver, empezamos copiando el ejercicio 28. No, creo que lo acabo de regar. Ok, ahí está. Entonces estamos en el ejercicio 28 en esta es la página 21, ¿de acuerdo? Y nos dice que tenemos f de x como x al cubo y nos pide formar la estructura a más h menos f de a sobre h. Entendiendo, ¿sale? Que esta es una función, que f es una función con un dominio real, es decir, aquí va a entrar un elemento del dominio, ¿sale? Y que al hacer las cuentas, pues aquí el resultado será un elemento del contradominio. Entendiendo por el dominio un subconjunto de los números reales y el contradominio también un subconjunto de los números reales. Y lo que significa esto que cada vez que encontremos x, vamos a sustituir ese valor del dominio, aquí en la regla de correspondencia, sale por x y ya haremos las operaciones para encontrar el contradominio. Bueno, lo que tenemos aquí es una estructura, ¿sale? Lo que vemos aquí es que esta expresión f de a más h, al final del día, es un número real, ¿de acuerdo? Entendiendo que a y h son números reales y que la suma de a más h es un número real, pero que además a más h, tomando los valores adecuados, será un elemento, ¿sale? Del dominio de la función. ¿Sale? Ok. Entonces, si esto está bien estructurado, en principio lo podemos suponer bien estructurado. La expresión f de a más h significa que en lugar de este x coloque a más h al cubo. ¿Por qué? Porque la x está elevado al cubo. Y ya. Esto lo que nos dice, bueno, f de a más h hay que desarrollarlo y esto es desarrollando el binomio al cubo. Si recuerdan la regla, pues es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, amén, bolita, porque pues eso nos dice la regla. Entonces, este primer pedazo tiene esa estructura. La segunda parte, la de aquí, ¿sale? Nuevamente hay que entender que A es un número real y que A también es un elemento del dominio de la función. Entonces, hacer la sustitución sería simplemente hacer este pedazo. Pues entendiendo que este es un número real, este es un número real y que h es un número real y en este caso diferente de 0, es lo que estamos suponiendo, crear la estructura f de a más h menos f de a sobre h, ¿sale? Pues es colocar
a cúbica más 3a cuadrada, h más 3ah cuadrada más h al cubo, ¿sale? Menos f de a, que es a al cubo, y todo esto sobre h. Es decir, esta estructura en realidad es un número real, ¿de acuerdo? Porque pues, estamos haciendo operaciones de números reales. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, simplificarla. ¿Cómo se simplifica? Bueno, pues como toda simplificación, viendo que se elimina, que se factoriza. Por ejemplo, este se cancela con este. Lo que nos queda es que 3a cuadrada h más 3a h cuadrada más h cúbica sobre h. Y esto a su vez sería h por 3a cuadrada más 3ah más h cuadrada sobre h. Y puedo hacer esto alegremente. ¿Por qué? ¿Por qué motivo puedo hacer esa cancelación? Se factorizaron porque tenían término común. Y además, ¿por qué puedo eliminarlo? Estoy seguro que lo saben. Recuerden que es una de esas cosas que sí. Casi. Exacto, porque h es diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, al estarse dividiendo o al estarse multiplicando este con su inverso multiplicativo, se cancela porque h es diferente de 0. Por eso puedo hacerlo. Solamente porque h es diferente de 0. Eso significa que esta estructura f de a más h menos f de a sobre h equivale a esta expresión ya simplificada. Aquí debemos entender que la regla de correspondencia me está diciendo que no importa lo que tenga aquí, ¿vale? Es decir, aquí teníamos a más h, aquí tenemos a, no importa lo que tenga ahí, debo de suponer que esa estructura es un elemento del dominio, ¿de acuerdo? El a más h es un elemento del dominio, no sé quién es, pero es un elemento del dominio. El a es un elemento del dominio y entra en lugar de la x. Aquí es a más h completito entró en lugar de la x y aquí nada más fue a. Y una vez que tengo esto, como lo del lado derecho es una expresión, en este caso algebraica, pues puedo desarrollarle todo el álgebra. Observen cómo lo del lado izquierdo nunca fue tocado, pero lo del lado derecho sí. Y le aplicamos todo el álgebra que conocíamos, desarrollamos binomios, factorizamos, simplificamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este es el resultado. Esta es la expresión ya reducida. ¿Sale? Entonces, lo que estoy tratando de decirles es, bueno, lo que tengamos que hacer lo vamos a ir trabajando dentro de la regla de correspondencia y no importa cuál sea la estructura del elemento del dominio, siempre y cuando estemos seguros que pertenece al dominio o que el ejercicio nos indica que pertenece al dominio. Si es eso, pues haremos las operaciones, haremos las sustituciones. No importa si es un símbolo, si es un número, si es cualquier cosa, lo que está aquí lo sustituiremos por la h, digo, por la x del otro lado, o por el símbolo que estamos utilizando para indicar el elemento del dominio. ¿De acuerdo? ¿Eso queda claro? ¿Dudas? No, profe. Ok, porque de eso se tratan estos ejercicios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 26. Un globo esférico con radio de r centímetros tiene un volumen, este es su volumen. Encuentra una función que represente la cantidad de aire necesaria para inflar el globo de radio r centímetros a un radio r más 1 centímetro. ¿Sale? A ver. Aquí el problema número 26. 26. Tenemos que el volumen es igual a 4/3 de pi por r cuadrado. Perdón, r cúbica, sí, porque es un volumen. Y queremos r más 1 centímetros. Ok. Bueno, pues este es el volumen de radio r. Si quisiéramos el radio de r más 1 centímetro, lo que tendríamos que hacer sería
calcular cuál es el volumen de un globo de radio R más 1. Esta es la regla de correspondencia, ¿de acuerdo? Este es el elemento que se va a sustituir en lugar de R, el R más 1. Si R es un elemento del dominio, también suponemos que R más 1 es otro elemento del dominio, ¿de acuerdo? Y el hacer la sustitución solamente implica hacer las operaciones. 4/3 de pi por R más 1 al cubo. Observen cómo esto es el elemento del dominio y que lo estamos poniendo en todas las R's que aparecen del otro lado. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? De momento no, profesor. Está ahí todo bien. Y de aquí, si acaso, si quisiéramos ser más exquisitos en el desarrollo, pues tendríamos que desarrollar el binomio al cubo y ver cuál es la cantidad que impacta, ¿de acuerdo? Es decir, si desarrollamos esto es 4/3 de pi por r cúbica más 3r cuadrada más 3r más 1, ¿sale? Y esto lo podemos ver como 4/3 de pi por r al cubo más 4pi r cuadrada más 4pi r más 4/3 de pi. Y de aquí podríamos decir, pues ¿sabes qué? Esta parte de aquí es esta parte de acá. Entonces esto es el volumen de radio R más 4pi r cuadrada más 4pi r más 4/3 de pi. Entonces, si tú quieres inflar un globo de radio R a un radio R más 1, lo que tienes que hacer es inflarlo hasta un globo de radio R y además agregarle esta cantidad de aire. Porque esta es la diferencia entre este y este. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que podemos concluir de este ejercicio. ¿Sale? Digo, eso siendo todavía más extensos encuentra la función que representa la cantidad de aire necesaria para inflar un globo de radio R centímetros a uno de radio R más 1 centímetro. Entonces, si ya lo inflamos R centímetros, lo que nos está diciendo es R más 1 menos el volumen de R, porque esta cantidad ya la tenemos, 4pi R cuadrada más 4pi R más 4pi tercios. ¿Sale? Esta es la función o esta es la expresión que nos representa inflar de un globo de radio R a radio R más 1. ¿Sale? Porque esto es lo que le hace falta. ¿De acuerdo? Lo único que hicimos fue construir, sustituir y ver qué nos queda. ¿Sale? Esa sería más o menos la idea con este ejercicio. Más o menos hasta aquí. ¿Dudas? Profe, entonces el volumen y con R sola, B de R, Ujú. es igual a 4/3 pi de R cúbica y por eso se quita. Se sustituye. Como esto es igual a esto, según esta expresión, ¿sale? Pues este aire ya lo tienes contenido, por eso es que hice la sustitución. Pero en realidad sí, básicamente se quita porque ese es el aire que ya inflaste. ¿De acuerdo? Sí, gracias. A ver. Bueno. Hasta el momento hemos hecho el supuesto de que todo elemento que nos dan es un elemento del dominio. Este es un elemento del dominio. ¿Sale? El A más H es un elemento del dominio, el A es un elemento del dominio, y por eso pueden entrar a sustituir alegremente, en este caso la X que nos representa el elemento del dominio, entendiendo que van a ser números reales, pero
pero pues no siempre podemos asegurar que sean elementos del dominio. Es decir, no tenemos conocimiento de cuál es el dominio de una función eh, de manera completa, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entendiendo lo siguiente. Una función nos va a relacionar elementos del dominio con elementos del contradominio de la función, ¿de acuerdo? Aquí el dominio de la función es un subconjunto de los números reales, pero tiene la característica de que debe ser para todos los elementos del dominio. Y hay ciertas reglas de correspondencia que no permiten evaluarse para ciertos valores del dominio. Por ejemplo, la división. La división entre cero la debemos evitar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debemos de tener son reglas para que si tenemos o más bien, son formas para identificar el dominio de una función dada su regla de correspondencia, ¿de acuerdo? A ver. ¿Cuáles son estas formas de calcular el dominio? Que eso es lo que tenemos que hacer. Dominio de una función. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque los siguientes ejercicios nos van a empezar a pedir encuentra el dominio de cada una de las funciones. ¿Sale? ¿Cómo se calcula el dominio? Pues es bien, bien sencillo. En principio, si f es una función, ¿sale? Entonces, el dominio de f son los números reales. Es decir, el dominio de una función es igual al conjunto de los números reales. ¿Sale? Excepto, y quiero que observen aquí que la primera impresión que debemos de tener de una función es que su dominio son los reales. Y después buscar las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Son muy pocas y son muy simples. Excepto las divisiones. ¿Sale? Hay que eliminar del dominio los denominadores, los valores reales, donde el denominador sea 0. Es decir, hay que eliminar los valores donde lo de abajo sea 0. ¿Sale? Y por el momento vamos a dejar la segunda excepción, que son las raíces. ¿Sale? Su dominio son los valores donde lo de dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Hay otras dos excepciones para logaritmos y para funciones trigonométricas. Pero esto hagan de cuenta como si fuera videojuego. En estos momentos va a estar bloqueado. ¿Vale? Cuando lleguemos a estas expresiones vamos a desbloquear su dominio. ¿Sale? Con el de divisiones y de raíces va a ser más que suficiente por el momento. Y es bien simple. ¿Por qué debemos eliminar
del dominio los valores donde el denominador sea 0 porque estaríamos dividiendo entre 0. Y es la excepción en la regla del inverso multiplicativo. No podemos dividir entre 0. Y el de las raíces, ¿por qué debemos eliminar o por qué debemos de conservar lo de las raíces, los valores donde la raíz sea mayor o igual que 0? Porque cuando hablamos de la construcción de los números reales, vimos que las raíces de números negativos no son números reales. Y si bien existía cuando extendíamos el sistema de números hacia los complejos, en este caso vamos a negar su existencia porque nosotros nos quedamos con el conjunto de los números reales. ¿Sale? Ese es el motivo por el cual nos vamos a quedar con estas estructuras. Así bien, pues si nos enfocamos en estos ejercicios, por ejemplo, dice el ejercicio 32. Ejercicio 32. Encuentra el dominio de cada una de las funciones. Si la función es 2x al cubo, 32, la función es f, si es f de x, igual a 2x al cubo, menos 5 sobre x cuadrada más x menos 6. Ok. Esta es nuestra función. Entonces, tenemos f y lo primero que debemos de pensar, su dominio son los reales. ¿Tiene alguna división o alguna raíz? Sí, sí tiene una división. Entonces, lo que debo de hacer es la parte de abajo, ¿sale? Quitar los valores donde la parte de abajo, esta de acá, sea 0. Y la pregunta entonces sería, ¿cuándo la parte de abajo es 0? Porque si yo sé cuándo lo de abajo es 0, pues esos valores los puedo quitar del dominio. ¿Sale? Pues esto, hacerlo igual a 0, pues es una ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Cuando x es igual a 2. Ok, perfecto. Ese es uno y el otro. Dos números que multiplicados les den 6 y restados les den 1. 3 y 2. Entonces una respuesta es 2 y la otra es menos 3. ¿Hay algún otro valor donde lo de abajo se haga 0? La respuesta es no. Son los únicos valores donde lo de abajo es 0, son estos dos. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los números reales. Menos, ¿sale? Un conjunto que contiene al 2 y al menos 3. Observen que esta forma de escribir conjunto es con llaves. ¿Sale? Si nosotros escribiéramos esto, estamos hablando del segmento que va de menos 3 a 2. ¿Vale? Esto de aquí representa este segmento. Pero en realidad nosotros solamente queremos quitar este puntito y este puntito. Cuando más queremos quitar elementos, algunos valores en particular lo escribimos entre llaves y separamos por camas cada uno de los valores. Aquí no va a importar el orden. ¿Vale? Aquí sí importa el orden porque primero va el menor y después el mayor. A lo que voy, la respuesta es esta, ¿de acuerdo? No confundir con esto. ¿Salen? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Más ejemplos? Ejemplo, por favor. Ok.
Bueno, por el momento vamos a darnos una pausa y vamos a regresar a hacer más ejemplos de dominios. ¿Sale?